Ujú. Ahí Ahí está, está. qué Ahí grande, dice Javier que Ahí Suñé. sí. Grande. está. Ok. Perfecto. Así que estamos todos de acuerdo y estamos todos pasando a la posteridad. Sí, ya lo he Bien, damos entendido. inicio oficial al módulo 8 de este taller de cocina en el Tiflobar, un espacio de la Asociación Civil Tiflonexos, en el que intentamos acercarnos de manera amigable y respetuosa a cuestiones de la gastronomía, animarnos a hacer cosas nuevas, conocer técnicas, herramientas, recetas y todo lo que nos pueda ayudar para que nos podamos manejar de forma autónoma en la cocina. Y para eso contamos con dos grandes conocedores y grandes pedagogos de cómo resolver un montón de cosas en la cocina, que son Javier Suñé y, y Andrea Romero, que están hoy con nosotros. Y tenemos también una invitada, que es una licenciada en nutrición, Romina, que va a estar acompañándonos con los contenidos que han elegido para el día de hoy, que tienen que ver con cocina saludable y energética para deportistas. Hasta aquí llegamos con la presentación y si les parece, avanzamos con Javier. Bueno, así es, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Sí, de eso se trata la propuesta, un poco de ir aprendiendo progresivamente, de a poco, de animarnos, de evacuar dudas, consultas, inquietudes, compartir experiencias que nos van pasando, que van surgiendo, y hacerlo con cuidado, ¿no? Con precaución, con los cuidados bromatológicos que son súper importantes para cuidar nuestra salud. Así que bueno, le paso el micrófono a Andrea. Hola, Andrea, mi compañera de esta aventura, de esta que hemos Oh, encaminado ya hace un año. sí. Hola ¿Qué tal? Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo están Muy bien. todos? Bienvenidos a todos. Y bueno, a ver qué aprendemos hoy, cómo vamos, con qué incursionamos, ¿no? Porque esto también nos ha dado pie para incursionar en muchas áreas que de pronto eh, no nos animábamos, desconocíamos y o pensábamos que era una gran aventura, que resultó ser una gran aventura, pero gracias a Dios muy sencilla, ¿no? Sí, y buscar distintas maneras también, porque todos acarreamos nuestras costumbres, quizás familiares, o lo que nos Sin resulta duda, más práctico, y podemos también compartirlo acá en este espacio. Bueno, hoy así tenemos es. por primera vez a una invitada que aceptó con gusto la propuesta. Ella es Romina Castillo, es docente de la Cátedra Educación y Nutrición en la carrera de nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Ha estado impartiendo capacitaciones a cocineros y referentes de eh, comederos y merenderos en el mercado central de acá de Buenos Aires, y también ha llevado adelante un proyecto que se llama Colectivo Saludable en el municipio de Malvinas Argentinas. Ella es Romina Castillo. Bienvenida, Romina. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme primero. La verdad que cuando me contó Javier de esta iniciativa me pareció súper interesante y la verdad que me pone muy contenta primero que me inviten a participar y que surjan iniciativas así desde bueno, tanto desde la asociación como acá entiendo que Javier y Andrea me parece que son un poco el motor impulsor por lo que entiendo. Eh, pero bueno, espero poder colaborar con esta sumatoria de aprendizaje que vienen adquiriendo todos. Así que bueno, la idea es hoy aprender un poquito sobre alimentación saludable en general y qué podemos aplicar de eso cuando hacemos actividad física en particular. Pero bueno, después me contaron que siempre las dinámicas son bastante participativas, así que bueno, la idea es que entre todos podamos construir algo que se puedan llevar y que les sirva. Bueno, no nos cabe duda de ello. Siempre nos llevamos algo, incluso los que estamos al frente del taller. Vamos aprendiendo, aprendemos de todos, de las Así experiencias es. de los demás y de nuestros invitados
siempre han sido profesionales, y en este caso te tenemos hoy a vos para hablar de justamente este tema. Un poco nos comentaban alguna vez alguna nutricionista, dice, evitar los paquetes, ¿no? Evitar los envasados y tratar de recurrir a los alimentos frescos y preparaciones quizás que a veces nos imaginamos que son complejas y no lo son tanto. Por ahí con pocos ingredientes, con pocos recursos, podemos hacer algo realmente saludable y nutritivo. Exactamente, sí, la idea siempre, lo que va a estar más cercano a lo saludable siempre van a ser los alimentos naturales, ¿no? Muchas veces esos alimentos los transformamos y los utilizamos y terminan siendo preparaciones, pero la realidad es que las preparaciones que podamos hacer en casa van a diferir muchísimo en su composición seguramente que las que vengan adentro de los paquetes. Es un mundo los paquetes, pero sí, por lo general nos estamos acostumbrando más a comer lo fácil y lo rápido de los paquetes, eh, y dejando un poco atrás la cocina casera, que es lo más rico y lo que nos hace mejor, ¿no? Y sabemos exactamente qué estamos comiendo, ¿no? Está bien que, bueno, está el rotulado que hoy está en debate en nuestra Cámara de Diputados de acá de Argentina. Te contamos, Romina, sí que hay gente del exterior, de otros países de Latinoamérica participando de estos encuentros. Y bueno, a veces, bueno, lo que aparece en el etiquetado podemos disponerlo y saber exactamente si nos ponemos a indagar minuciosamente, y a veces no sabemos exactamente qué estamos comiendo. Pero como vos decís, siempre lo natural, lo que podemos comprar fresco, con una preparación quizás no tan compleja, podemos llegar a un mejor resultado y más nutritivo. Sí, la verdad que esa ley que nombrás, esperemos que esta vez tenga el quórum necesario y salga esa ley, porque es una ley que es para la salud de todos, ¿no? Sí he escuchado que hay gente de otros países, no sé si en sus países ya tienen, hay varios países que ya cuentan con este tipo de etiquetado por el que estamos peleando ahora, que en realidad lo que hace es que sea un poquito más fácil y más visible el hecho de saber qué es lo que tiene el alimento, ¿no? Que en realidad reconocer fácilmente las cosas que no queremos incluir, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de alimentación saludable, Javier nos hizo un poco acercarnos, ¿no? Digamos, él dijo que lo relaciona, por ejemplo, con esto de los alimentos naturales. A ver, el resto que anda por ahí, ¿qué piensa que es una alimentación saludable, si tuviéramos que definirla? Es una alimentación equilibrada. Bien, entonces dijimos alimentos naturales, que tengan que ser equilibrada. ¿Qué más se les viene a la mente cuando hablamos de alimentación saludable? Algo que no nos enferme. Exactamente, ahí podríamos incluir esos alimentos que no queremos en los paquetes, ¿no? Que nos llevan mucho a las enfermedades. ¿Algo más se les ocurre? Con pocos azúcares, pocas grasas. Bien, es una cuestión no menor también, el hecho de que sea baja en azúcares y baja en grasas nos va a prevenir enfermedades, ¿no? Va un poco asociado a esto que nombraba recién Juanjo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, a ver si podemos unir un poco todo. ¿A alguien se le ocurre algo más? Sí, la alimentación saludable es toda aquella que no nos altere ninguno de los valores de los triglicéridos, colesterol, ni nos haga subir de peso con su consumo, que no significa que uno no coma rico, siendo que uno puede comer saludable, aunque sea un corte un poquito permitido de una carne o determinado vegetal, ¿verdad? Que significa que el aceite que uno compre no tiene que tener ningún aditivo que modifique ningún parámetro de ninguno de los sistemas de nuestro cuerpo.
Bien, ahí apuntamos de vuelta a lo que es la enfermedad, prevenir la enfermedad y mantener la salud, ¿no? Entonces, si pensamos en realidad en lo que es la definición de una alimentación saludable, podemos decir que es aquella que nos aporta todos los nutrientes y la energía necesaria para poder realizar todos los procesos que necesita realizar el cuerpo, ¿no? Entonces ahí digamos que podríamos apuntar un poquito más a lo que es la salud, ¿no? Pero bueno, a veces quedándonos con una definición es medio como que nos quedamos en el aire, ¿no? Decimos, bueno, es la que nos aporta todos los nutrientes y la energía que necesitamos. Obviamente va a tener en cuenta esto de evitar aquellos nutrientes que no queremos que estén en exceso para prevenir enfermedades. Vamos a buscar un equilibrio, obviamente, también, como decían por ahí, y la base siempre va a ser los alimentos naturales, ¿no? De esa alimentación. Entonces dijimos, bueno, que es la que nos aporta los nutrientes necesarios y la energía necesaria. Y si hablamos de nutrientes, ¿qué piensan que son los nutrientes? Son aquellos parámetros que le dan a nuestro cuerpo lo que necesita para vivir en todos sus sistemas, órganos vitales, sistemas y todo su sistema locomotor, y en este caso lo que nos ayuda a seguir como su auto a la nafta, ¿no? Si el auto no tiene nafta no anda, y si el cuerpo no tiene sus nutrientes, no puede realizar las funciones que hoy estaríamos disfrutando ahora, ¿verdad? Exactamente, tiene que ver con eso que está presente en los alimentos y que a su vez necesitamos en el cuerpo para que ese cuerpo pueda realizar todas esas funciones que son infinitas, ¿no? De todos cada uno de los sistemas tiene diversas funciones, cada célula cumple una diversa función, entonces necesitamos un montón de nutrientes. ¿Y cuáles son esos nutrientes que están en los alimentos? ¿No? Podemos hablar de lo que son los macronutrientes, que le decimos macro porque los encontramos en mayor cantidad, podríamos decir, ¿no? Que ahí tenemos los que, no sé si los habrán escuchado, lo que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. ¿Los escucharon alguna vez? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, esos son los 3 nutrientes principales que vamos a encontrar en los alimentos y que vamos a necesitar para nuestras funciones, ¿no? Así como a grandes rasgos podríamos decir que los hidratos de carbono serían como nuestra nafta, ¿no? Son los que nos van a dar la energía principalmente. Las proteínas, una de sus funciones principales tienen que ver con lo estructural, ¿no? Con formarnos, por ejemplo, en los músculos, que básicamente están formados de proteínas, aunque no es la única función tampoco la estructural, ¿no? Y después tenemos las grasas, que a veces como que las miramos mal y decimos estas no las queremos, pero la realidad es que las necesitamos en su justa medida y volvemos ahí al equilibrio, ¿no? De que las necesitamos en su justa medida, cumplen funciones también un poco energéticas, un poco de reserva, un poco nos amortiguan, por ejemplo, cuando nosotros nos caemos o nos sentamos, ¿no? Siempre tenemos un poquito de grasa por ahí subcutánea que nos ayuda a amortiguar, nos ayuda a proteger un poco los huesos también, ¿no? Después nos ayuda a mantener también la temperatura corporal. Imagínense cuando hace mucho frío, si no tuviéramos un poquito de grasa, estaríamos sonados, ¿no? Entonces, el médico me quiere sacar, no tenés que tener, el tipo me quiere bajar de peso, o sea, me quiere ver hecho, no sé, una cintura de avispa, y ahí me has refrescado a vos, te agradezco que me hayas dicho que un poquito hay que tener. Como que veo que los médicos... No, los médicos tienden como a sacarte todo, tenés que tener, no sé, 90, 60, 90. Tenés razón vos, cuando te agarra algo, tiene que tener el cuerpo de agarrarse de algo. Es como yo le digo, ¿a una viste una ballena con frío? No, porque tienen su capa de grasa. Bueno, muchas veces también la naturaleza es sabia, ¿no? Por ejemplo, yo digo, nos vamos un poco de tema, ¿no? Pero digo, por ejemplo, se me vienen a la mente los osos, ¿no?
que los osos tienen el periodo de invernación, se dice, ¿no? O sea, ellos comen en un momento y después cuando viene el frío tienen sus reservas y van sacando energía de sus reservas. La realidad es que nosotros vivimos una realidad distinta. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos sobre todo en esta época de la vida, quizás anteriormente no fue así, pero tenemos una amplia disponibilidad de alimentos. Y por lo general no tenemos la necesidad de salir a buscarlos y de gastar energía para buscarlos. Sí, de salir a trabajar para tener plata para comprarlos, ¿no? Pero no como antes, que uno tenía que salir a cazar o a recolectar los alimentos, ¿no? Entonces, hoy en día uno está sentado, va a la heladera y tiene la comida disponible. Entonces quizás no necesitamos unas reservas tan amplias como las que pueden tener algunos animales en esos casos, ¿no? Pero siempre un poquito es necesario, ¿no? Entonces, esos 3 macronutrientes que dijimos los vamos a encontrar en los alimentos y los vamos a necesitar para diversas funciones en el cuerpo. Y después tenemos los que llamamos micronutrientes, que ahí tenemos lo que son las vitaminas y los minerales, que son un montón, ¿no? Pero digamos, englobémoslos como generalidades, que vamos a encontrar esos que van a estar en menor cantidad, porque necesitamos menor cantidad, pero no quiere decir que no sean importantes y que un exceso o un déficit de ellos no nos pueda hacer mal también. Entonces, acá volvemos siempre al equilibrio en lo que necesitamos. Entonces, recapitulando, dijimos, la alimentación saludable es la que nos da todos los nutrientes y la energía necesaria. Esos nutrientes y esa energía van a estar en los alimentos y van a tener, digamos, esos nombres de proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales. Pero eso así, diciéndolo en el aire, dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Porque nosotros comemos alimentos. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar unas clasificaciones por grupos de alimentos, y esos grupos de alimentos van a ser fuentes principales de determinados nutrientes. Por ejemplo, ustedes párenme si en algún momento no se entiende, uno de los grupos principales, y el que más deberíamos consumir, es el de las frutas y verduras. ¿Qué tiene de importante este grupo de las frutas y verduras? Que principalmente nos van a aportar un montón de vitaminas y minerales. Además, suelen tener bastante agua, suelen tener bastante fibra, que la fibra también es algo sumamente importante, que nos va a ayudar a prevenir un montón de enfermedades, y que por lo general consumimos bastante poco. Así que esa fuente que necesitamos de vitaminas y minerales para no tener de menos, la vamos a encontrar en las frutas y en las verduras. O sea que es sumamente importante que estén presentes. Lo ideal es que tratemos de consumir 5 porciones por día entre frutas y verduras. ¿Cómo podríamos transformar eso en porciones o en cantidades de alimentos? Comiendo verduras en almuerzo y en cena, y comiendo 2 o 3 frutas por día. Con eso estaríamos cubriendo la cantidad de frutas y verduras que necesitamos, y cubriendo todas esas vitaminas y minerales que necesitamos. Entonces, ese es el grupo que mayor cantidad debería cubrir de nuestros platos, de nuestros alimentos, ¿no? 2 o 3 frutas diferentes. Siempre lo ideal, tanto sean frutas y verduras como en el resto de los grupos que vamos a ver, cuanto más variedad haya, mejor. ¿Por qué? Porque si bien hablamos como una generalidad de que van a tener vitaminas y minerales, cada una va a tener algo distinto. Una va a tener un poquito más de una cosa, otra va a tener un poquito más de otra. Entonces, siempre que haya variedad, va a ser mejor. Estamos aportando algo más. Entonces, siempre lo ideal es que sea variada.
También muchas veces va a depender, por ejemplo, de las estaciones, ¿no? Quizás en invierno, por ejemplo, no tenemos tanta variedad de frutas, ¿no? Quizás cuando empieza la primavera o el verano empiezan a aparecer bastante más variedad de frutas, entonces podemos ampliar un poco más el abanico en la variedad, pero bueno, siempre que podamos variar, va a estar sumando. Después, el segundo grupo que aparece es el grupo que nos aporta principalmente hidratos de carbono, que es el que a veces nos agarramos la cabeza y dicen, no, porque me quiero cuidar, quiero comer bien, entonces voy a sacar los hidratos de carbono de mi vida. Y yo siempre digo, ahí es donde hay un grave error. Los hidratos de carbono, dijimos que son la energía, que son como esa nafta, o sea, yo creo que nadie saldría a andar en un auto sin ponerle combustible. Entonces, nosotros necesitamos esos hidratos de carbono, pero necesitamos una cierta cantidad controlada. El problema nuestro es que solemos comer demasiados hidratos de carbono, ¿no? ¿Dónde están esos hidratos de carbono? Principalmente en toda la familia de los cereales, en el trigo, en la avena, la cebada, el centeno, el arroz, el maíz, y todos los derivados que yo pueda obtener de esos granos, ¿no? O sea, por un lado tengo los granos, tengo las harinas, lo que yo haga con esas harinas, por ejemplo, los fideos, las pastas, el pan, todos esos entran dentro de ese grupo que aporta principalmente hidratos de carbono. También entran dentro de ese grupo lo que son las legumbres, porotos, garbanzos, lentejas y todos sus derivados también. Y entran las que a veces contamos para otro lado, que son la papa, la batata, el choclo y la mandioca. Esos cuatro, y muchas veces me pasa inclusive en consultas, ¿no? Que pregunto si comen verduras, y quizás la única verdura que comen, me dicen papa. Entonces, si bien, o sea, viene de la tierra, es una hortaliza, podemos ponerla ahí como un pariente, la realidad es que tiene una composición nutricional, tanto la papa, la batata, el choclo y la mandioca, que las vamos a poner en el mismo grupo que donde están las harinas y los cereales y las legumbres, ¿sí? Sobre todo por su composición, por lo que nos van a estar brindando, sobre todo lo que más nos van a dar son hidratos de carbono. Entonces, está bueno identificar lo que está en ese grupo para tomarlo como un reemplazo. Entonces, no quiere decir que ninguno de esos esté prohibido, sino que por ahí cuando empiezo a combinar, trato de combinar, si voy a poner, por ejemplo, papa, pongo un poquito de papa y el resto del plato lleno con otras verduras. Puedo poner verduras de hoja, tomate, remolacha, pollo, el que quieran, ¿no? Pero la idea es pensarlo esto así desde la combinación. ¿A alguno le pasó de decir me voy a cuidar o voy a comer bien y voy a sacar los hidratos de carbono? Sí, a mí. Y Y sobre hasta todo, los médicos te lo sacan. Sí, hasta los médicos te lo sacan, ojo. bueno, por ahí me parece que me habías dicho algo de los triglicéridos, ¿no? Por ahí te sacaron un poquito por eso. No, 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 no. Eso hay que ver el análisis ahora cuando salga, pero los médicos te lo sacan de movida. Así te ven, hay que sacar los hidratos. Ya, y más por esto de la pandemia, que uno estuvo encerrado, por decirlo así, ya te los prohíben directamente. Y tenés Mira, razón vos, no hay que prohibirlos, hay que Claro, equilibrarlos. claro, el más una cosa es reducirlo a la cantidad y otra cosa es quitarlos del todo, ¿no? No, me los quitaron. Que ahí, exactamente. Yo creo que el mayor problema, que muchas veces, bueno, está desde el ideal, digamos, cotidiano, y muchas veces desde las prescripciones también médicas, que a veces es más fácil decir, bueno, no comas que, o sea, enseñar a comer bien es un proceso un poquito más largo. Pero la realidad es que no es que estén prohibidos ni que no los puedan comer, y muchas veces cuando se prohíbe
algún alimento, sea algún alimento con hidratos de carbono o el que sea, instintivamente uno cuando siente que está prohibido, más lo desea. Uy, Entonces, sí. si yo te digo no comas fideos, y vos vas a querer fideos, y no vas a querer comerte medio plato de fideos, vas a querer comerte un plato lleno que rebalse y repetirlo, porque vas a estar soñando con los fideos porque están prohibidos. Así con los fideos, con el chocolate, con lo que sea, ¿no? Entonces la idea no es prohibir, sino tener en cuenta esto, de que siempre es importante el equilibrio, ¿no? Dijimos, bueno, podríamos decir, en cantidad el segundo grupo que necesitamos, ¿no? El primero, y que ocuparía más de la mitad de lo que yo necesito por día, es de frutas y verduras. Y después sigue este de hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer con ese grupo es controlar la cantidad, por un lado, y por otro lado también buscar la variedad, que era lo que habíamos hablado también, que dijimos que vale para todos los grupos de alimentos, y también buscar una mejor calidad nutricional. Que cuando hablamos de calidad nutricional no hablamos de calidad porque es más caro, porque tiene más controles, o sea, hablamos de que tiene más nutrientes, de que tiene más cosas que me van a servir. Entonces ahí es donde aparecen, por ejemplo, las legumbres, las harinas integrales, los granos enteros, cuestiones que por lo general nosotros consumimos, todas harinas refinadas, harinas blancas. En Argentina, por lo menos, el trigo es lo que más abunda en casi todas las preparaciones. Entonces, pasa un poco por buscar la variedad también ahí, ¿no? Y todo el resto, por ejemplo, las legumbres son muchísimo mejores de lo que es calidad nutricional, que por ejemplo los cereales. Las legumbres, cada uno tiene sus beneficios, ¿no? Pero lo que son las legumbres tienen bastante más fibra, tienen en relación, digamos, tienen más proteínas que los cereales, y tienen un poquito menos de hidratos de carbono y más proteínas. Entonces también suelen dar bastante más saciedad. Entonces por ahí es cuestión de no decir prohibir, sino empezar a buscar otras alternativas, ¿no? De no quedarnos solamente con ni las harinas refinadas, ni siempre con el trigo, sino empezar a buscar que hay un montón de cereales que quizás antes se consumían un poco más, ahora están empezando a reaparecer, pero cuesta que salir del trigo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que son de otros países, ¿qué cereales o legumbres suelen consumir? No sé si andan por ahí, si no, los que sean de Argentina también pueden haber, además del trigo, ¿qué consumen de ese grupo? Un poco, Romina, es la propuesta que nos haces hoy, ¿no? De usar harina de maíz. La otra vez habíamos usado cuando hablamos de celiaquía también. Entonces, bueno, es una de las opciones que se me ocurre en este momento. Hay harina de arroz también, bueno, en fin. Pero es cierto que no son tan comunes, tan usadas entre nosotros. Javi, Romy, ¿se escucha? Sí. Sí, Santi. Bueno, primero disculpas por haber entrado demorado. Quería solo aclarar que si alguien no se anima a compartir por voz con el micrófono, lo puede poner en el chat y nosotros lo leemos y lo compartimos. Por si a alguien, qué sé yo, le cuesta o le da vergüenza, bueno, lo escribe y lo pasamos por voz nosotros. Bueno, la aclaración. Hola chicos, buenas tardes, soy Paula de San ¿Qué Luis. tal, Pauli? ¿Qué ¿Cómo tal? les va? Yo consumo a veces harina de almendra y harina de coco, pero me cuesta bastante cocinarlas, o sea, aparte que son carísimas en Argentina, tenés que poner bastante cantidad para que tengan por ahí la misma consistencia que la harina de trigo. Me cuesta, pero lo uso para hacer panqueques, que es más fácil, los pancakes, que son con polvo de hornear, esas se inflan un poquito más, pero quedan muy,
No queda como la harina de trigo, que es bien esponjosa y unida. Con la harina de coco me queda como muy frágil las preparaciones. Claro, bueno, esas están como, hola Paula, primero, Hola. están bastante de moda, podríamos decir, Sí. ¿no? La realidad es que sí, son bastante caras. Pensemos que para hacer harina de almendras lleva un montón de almendras y ya de por sí las almendras Sí. procesar son carísimas. Es rica, no vamos a decir que no. Pero pensemos que viene desde otro grupo, ¿no? Las dos, digamos, vienen no parten desde cereales o legumbres. A veces he usado de harina de arroz o harina de avena, pero también es como que cuesta encontrar la vuelta a las preparaciones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general la harina de trigo tiene muchas particularidades que permiten muy bien lo que es tanto la panificación como el amasado, que quizás otras harinas no lo tienen tanto, ¿no? Eso es lo que pasa mucho con las preparaciones para celíacos, ¿no? Yo soy celíaca, hace un par de años me detectaron, y siempre fui o sea, yo era cocinerita amateur, ¿no? Desde chiquita con mi mamá siempre fue todo casero en casa. Entonces, siempre fui de cocinar a ojo, y de repente cuando me diagnosticaron la celiaquía, fue todo un cambio y acostumbrarme a cocinar con las otras harinas era difícil porque había que acostumbrarse a entender cómo funcionan las harinas, entender que a veces había que agregar alguna cosita más para llegar a lograr las texturas y las consistencias, pero bueno, no es imposible tampoco. Yo por lo general, hablando de harinas, ¿no? Después tenemos también los granos enteros y demás, pero por ahí recomiendo más lo que son las harinas de legumbres, que se consiguen fácilmente, son un poquito más caras que la de trigo, pero no tanto como la de almendras, por ejemplo. Y se consiguen bastante fácilmente, por ejemplo, la harina de lentejas o la harina de garbanzos, también viene harina de arvejas. La de arvejas no la he usado tanto, pero la de lentejas y la de garbanzos sí. No tienen, volvemos a lo mismo, las mismas propiedades que me permiten tan fácil lo que es la elasticidad y el amasado, como la harina de trigo, pero muchas veces se pueden usar combinadas, por ahí cuando buscamos ese resultado. Yo en mi caso no puedo usar la de trigo, pero ustedes sí, salvo que haya algún celíaco por ahí que no sepamos, pero el que pueda usarla, siempre mi recomendación es: pongamos un poco de harina de trigo a la que ya están acostumbrados a ver cómo, tanto desde el sabor, a decir, bueno, cómo actúa, cómo la puedo manipular. Y a esa harina la podemos enriquecer, agregarle un poquito más de nutrientes, mezclándola con un poquito de las otras harinas. O sea, buscar otra variedad de harina que sea un poco, ya les digo, estas por ejemplo de legumbres, tienen un montón más de fibra, tienen un montón más de proteínas. Entonces yo de esa forma estoy enriqueciendo la preparación, por más que no sea una preparación exclusivamente con harina de legumbres o con harina de garbanzos, por ejemplo. Entonces siempre mi recomendación es como ir probando, agregando un poquito. Quizás después uno puede ir viendo y encontrando el punto del sabor y el punto de la consistencia, agregando cada vez un poquito más, y cuando vean que ya ahí, cuando ya se pasan y no tienen el resultado, se quedan con la versión anterior, pero es animarse a probarlas y que empiecen a aparecer. Necesitamos esa variedad que también nos va a hacer bien. Todo lo que es la variedad nos beneficia mucho en lo que es la flora intestinal. Ahora, más que flora le dicen microbiota, no sé si han escuchado, tienen idea qué es. O sea, tiene que ver con las bacterias que viven naturalmente en nuestro intestino. Entonces, cuanto más variedad hay, mejor alimentadas están esas bacterias
y mejor salud tenemos. Entonces, fíjense otra vez, volvemos, que dijimos, el equilibrio y la variedad son cuestiones sumamente importantes cuando hablamos de alimentación saludable. ¿Tiene María, algo una que ver consulta. con el Actimel que tiene bueno, El Actimel, hola Silvia, ¿verdad? que El la Actimel lo que Florin, tiene es probióticos. Los sí, probióticos son sí. bacterias Ajá. que, o sea, ese tipo de bacterias que tiene el Actimel son bacterias que viven naturalmente también en el intestino, pero a veces pasa que cuando no comemos demasiado bien o tenemos algún problema de salud en particular, empieza a desequilibrarse las bacterias que hay en el intestino, ¿no? O sea, no solo hay de un tipo, hay de varios tipos que viven naturalmente ahí. ¿Qué pasa? Cuando hay un desequilibrio en esa cantidad de cada tipo de bacterias, ahí es donde empiezan a aparecer problemas. Entonces, ese tipo de bacterias que tiene el Actimel son buenas y son protectoras. Entonces, no es una cosa que nosotros necesitemos tomar siempre, pero a veces, sobre todo por ahí, después de alguna diarrea o después de algún estado donde andamos medios debiluchos, por ahí está bueno consumir unos días el Actimel. Eso es una cosa que se A mí, de venta a libre. mí me lo dan porque tengo colon irritable, entonces de vez en cuando sí lo uso. Bien, bueno, viste, lo que hace es tratar de mejorar un poquito el funcionamiento, ¿no? Con el colon irritable, no sé en tu caso, pero por lo general, como para que el resto entienda, a veces es como que hay periodos de constipación o periodos de diarrea, entonces hay como una especie de alteración en lo que es el intestino y en estas bacterias que hay en el intestino, entonces seguramente por eso te lo habrán indicado. Después hay otros que se venden en las farmacias también, son bastante caritos y se dan por alguna situación especial. Romy, Serían una los pregunta. probióticos que vienen en gotas o en ampollas. Exactamente. Bien. Romy, siguiendo la pregunta de Pauli, que ya está demostrando ser una cocinera, me parece experimentada, quería preguntarte, porque el taller anterior vimos celiaquía. ¿La harina de mandioca puede ser que sea útil para la consulta de Paula? Bien, a ver, la harina de mandioca también es bastante particular en sus propiedades, ¿no? Por lo general, bueno, no sé muy bien lo que vieron la clase pasada, pero eh, para las preparaciones básicas que son para celíacos que no tienen harina de trigo, digamos, en reemplazo de la harina de trigo, por lo general se usa una combinación de 3 harinas, que se usa en realidad la fécula, no harina, fécula de mandioca, el almidón de maíz y la harina de arroz. Por lo general. Sí, nos explicaron eso. Sí. ¿Por qué se usan las 3? Porque cada una tiene propiedades distintas y entre las 3 y en esa combinación podríamos decir que se asemejaría un poquito más. Particularmente la de mandioca muchas veces se usa como para dar elasticidad en lo que son las preparaciones para celíacos. O sea, se puede preparar algo que se llama chicle de mandioca, no sé si alguna vez lo escucharon. Sí. Eso nos comentaron en el encuentro anterior. Sí. Yo la estuve probando y me llamó la atención lo aglutinante, no sé si estará bien dicho, o sea, lo útil que es para el amasijo, digamos, para el amasar. Es un enchastre, una cosa súper pegajosa que se arma, totalmente. pero bueno, la realidad es que tiene esa propiedad que es característica, ¿no? Por ejemplo, si agarramos la harina de arroz, claramente no nos va a pasar eso ni cerca con la harina de arroz, ni mucho menos con el almidón de maíz, ¿no? Así que sí es bastante beneficiosa para eso. Yo la uso muchísimo para hacer el chipá, o por ejemplo si hago masas para tartas, suelo ponerle un poco más allá que le ponga otras harinas, le pongo un poco siempre de harina de mandioca, y en vez de preparar todo el chicle, que por ahí a veces es un enchastre,
dentro del mismo bowl le echo un chorro de agua caliente o medio hirviendo, medio arribita de la harina de mandioca. Entonces, no llega a formar todo el chicle, pero agarra un poquito la elasticidad. Exacto. Bien. Sí, sí. Romina, volviendo un poquito a esto del equilibrio, y no sé si los gráficos en algún momento era un círculo, después la pirámide, ahora nuevamente creo que es el círculo del plato con las proporciones de cuánto tendríamos que comer de proteínas, de hidratos. ¿Nos podés comentar eso? Para Bien. una persona y quizás perfilándonos, enfocándonos a una persona que quiere hacer alguna actividad deportiva, y hablamos de manera aficionada, no profesional, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Perfecto, sí, la gráfica, que era lo que estábamos intentando representar con los grupos, hoy en día es un plato, ¿sí? Un círculo. Antes usábamos la pirámide que venía de Estados Unidos, después fue un óvalo, y ahora tenemos un círculo con estas proporciones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, dijimos, bueno, ya hablamos de los hidratos de carbono, que necesitamos una cierta cantidad, no tanto, ¿no? Si pasamos a lo que son las proteínas, ¿dónde sería, digamos, qué grupo sería fuente de proteínas? El principal, o sea, tenemos dos que nos van a aportar proteínas, que tenemos el grupo de los lácteos, que están la leche, el yogur y los quesos, y por otro lado el grupo de las carnes y los huevos. Cuando hablamos de carnes de todo tipo, ¿no? De vaca, de pollo, de cerdo, de pescado. Ahí, como en todo, dijimos, es importante la variedad, ¿no? Ninguno está prohibido, ninguno es malo, todo es bueno en su justa medida, o sea que en lo que son las carnes particularmente, la idea es variar, ¿no? Y si hablamos de proteínas, como para hablar de cuánto, Javier, que ya que nos preguntabas cuánto, la realidad es que en una alimentación de una persona promedio, la realidad es que, por ejemplo, en cuanto a carne, con una vez en el día comer una porción de carne del tamaño de la palma de nuestra mano, estaríamos cubriendo lo que sería la parte de las proteínas y la parte del hierro, que también es algo importante que nos aportan en todo el grupo de las carnes. A eso sumémosle que es importante el consumo de lácteos también, ¿no? Entonces, a lo largo del día, si consumimos los lácteos suficientes y una porción de carne, estaríamos cubriendo con la cantidad de proteínas que necesitamos. Muchas veces cuando hablamos de actividad física o deporte, está como ese mito también de que tiene que ser como todo proteínas y que necesitamos un montón de proteínas. Y la realidad es que quizás en una actividad física regular no es algo que esté muy aumentado el requerimiento. Cuando tenemos un deportista que ya, digamos, tiene una frecuencia, una intensidad importante, hay un leve aumento del requerimiento de esas proteínas, pero imagínense que si con comer una vez carne del tamaño de la mano era suficiente, con que coma carne en las dos comidas ya estaría más que cubierto, ¿no? Entonces no es que necesitamos ni polvos carísimos, ni comernos un maple de huevo, simplemente con, digamos, si no somos deportistas a nivel competitivo o con una alta frecuencia, con comer carne una vez en el día va a ser suficiente. La idea es, a través de los días, ir variando el tipo de carne, siempre como una recomendación general, sacarle toda la grasa que esté, digamos, por ejemplo, si compramos, no sé, una costillita de cerdo que está bien toda la grasa al costadito, lo que se pueda retirar, tratar de retirarlo, o preferir los cortes que ya sabemos que son más bien magros, que no tienen tanta grasa. Eso en cuanto a las carnes. Y los lácteos, para cubrir la cantidad necesaria, que dijimos que por un lado nos aportan proteínas, y por otro lado nos van a aportar principalmente calcio, que es sumamente importante, y si hablamos de actividad física, también es sumamente importante porque
a veces cuando hablamos de calcio, lo relacionamos nada más que con los huesos, y una de las funciones también que tiene muy importante el calcio es intervenir en lo que es la contracción y la relajación muscular. Entonces, fíjese qué importante es cuando hablamos de actividad física pensar en el calcio, ¿no? Y la realidad es que para cubrir el calcio que necesitamos por día, lo recomendado es consumir 3 porciones por día. Una porción, hablamos de un vaso de leche, o un vaso de yogur, o una rodajita de queso, o alguna cucharadita de queso rallado. Pero la realidad es que muchas veces lo pasamos por alto el tema de los lácteos. No sé cómo vienen con el consumo por ahí. ¿Son de consumir lácteos en general? Sí, Por ahí sí, Juan José. sí, ahí sí. Bien. Le doy al queso de rallar que da miedo, no vamos a mentir. Bueno, ahí ojo con lo que son los quesos duros. Duro. Los quesos, cuanto más duros son, si bien van a tener más calcio, o sea que el calcio va a estar cubierto, van a tener más grasa y más sodio. Así que por ese lado no van a estar siendo tan buenos para un consumo alto y regular, ¿no? No es que va a estar prohibido ni mucho menos, pero ojo si suele estar frecuentemente y en cantidad, porque suman bastante grasa y bastante sodio. Romina, acá Graciela dice, no, soy intolerante a la lactosa. Vos en ese caso, ¿qué sugerencia de consumo darías para una persona que no, como Graciela, que no puede consumir lactosa? Bien, en ese caso hoy en día se consigue bastante fácilmente lo que es la leche deslactosada. No sé si la has probado, Graciela, ¿la verdad? Por lo general suele tener una buena tolerancia. ¿Qué es la lactosa? Para el que no sabe, es el azúcar natural que tiene la leche. Muchas veces se va perdiendo un poco la enzima que nos ayuda a digerir esa lactosa, entonces como no la podemos digerir bien, por ahí cae mal. Esto no le pasa a todas las personas, les pasa a algunos, a veces es temporal, suele pasar mucho, por ejemplo, después de una diarrea, o después de algo que nos haya afectado un poquito el intestino, a veces es como que se pierde, después puede recuperarse gradualmente. Por ejemplo, también en el intestino, cuando hay intestino irritable, se suele evitar lo que es la lactosa también, para evitar inconvenientes. Nos dice Graciela que también la probó y le hace mal. Pero si no están las leches vegetales para tomar. También son una opción. Las leches vegetales, en ese caso, no van a tener la lactosa, porque la lactosa es digamos, el azúcar que tiene la leche, no va a estar en las bebidas vegetales. Así que podría ser una opción. Las bebidas vegetales, como una aclaración, sí, lo que digo es que, si bien dijimos, recomendamos todo lo más natural y menos procesado posible, mucha gente opta por hacerlas caseras. Sí, y la realidad es que si bien tienen calcio, cuando hacemos la bebida casera, no llega a tener la misma cantidad. Por ejemplo, si yo tomo un vaso de leche de almendras casera y un vaso de leche de vaca, no van a tener la misma cantidad de calcio. Pero sí las que son industriales tienen un agregado de calcio para equiparar la cantidad con un vaso de leche. ¿Sabés, Romy, que yo hice una consulta con un médico psiquiatra, bueno, bastante especializado en el tema, y me dio una información que difiere en relación a puntualmente la leche de sésamo? ¿Es así o no? Como que la leche de sésamo sí tiene muchísima concentración de calcio. El sésamo es una de las semillas que más calcio tiene, pero bueno, la realidad es que no sé si es muy común encontrarla, o vos decís te recomendó cómo hacerla casera. Sí, a mí me preguntó primero si yo sabía hacer, como se dio cuenta que estaba medio canchero con el tema, me dijo que si hacía una excepción con el sésamo, que tiene muchísima concentración de calcio,
que podía hacer la elaborada, ¿no? Que es bastante sencilla y bueno, ahí empecé a hacerla, digamos. Bien. La verdad que nunca la probé, sí, no sé cuánto, se me hace que debe ser un poco caro también No, realizarla. no, el sésamo es todo menos caro. La verdad que a mí me llamó la atención porque por un puñado que son unos pesos pude como resolver, digamos, el tema y no era cara como otras que me parecían súper costosas. Bueno, sí, la verdad que es una opción. No sabría decirte exactamente la cantidad de calcio que podría tener, pero sí, digamos, si vamos a ese punto, hay mucha gente, por ejemplo, vegetariana, en este caso, bueno, lo de Graciela es por una intolerancia, pero hay mucha gente que es vegetariana o vegana y no quiere consumir productos de origen animal, y se puede cubrir el calcio tranquilamente, pero la realidad es que tenemos que buscar estrategias para facilitar la absorción, buscar alimentos que quizás no solemos consumir en tanta cantidad, porque si bien, digamos, por ahí uno consume capaz habitualmente sésamo, yo tengo mi frasquito, pero utilizo, no sé, para espolvorear o por ahí parto algún puñadito y lo pongo en alguna comida, pero no es un consumo abundante. Entonces, Claro, la realidad es que exacto. los que son vegetarianos y veganos consumen, por ejemplo, pastas de sésamo o hacen quesos caseros con semillas o frutos secos, las leches Ujú. vegetales. Entonces, quizás, aunque supongamos que no tuviera la misma cantidad un vaso de la bebida vegetal, está incluido en el resto de las comidas también, entonces ahí es donde sí se llega a cubrir. Pero hay que prestar atención Perfecto. en toda la Es alimentación. complejo, claro, en todo lo que estamos consumiendo. Romy, Pepe Chicos, los hace una interrumpo. pregunta. Ah, Perdón, bueno, Javi, dale. un poquito bueno, nos parece súper más que interesante todo lo que nos comentás, pero vamos a tener que ir redondeando porque tenemos una programación de unas preparaciones que ya tenemos programadas. Así que no sé quién quería hacer una pregunta. ¿Alguien, Santi? No, teníamos en el chat, pero igual era un poco lo que estaba ofreciendo Romy. Pepi, Lo que Yage preguntó Pepi. pregunta. Ujú. Claro, están muy en relación si aportan calcio a las bebidas vegetales. Creo que quedó cubierta la pregunta, pero es Ujú. esa la duda. Bien. Vamos con ella. Romina, ¿qué sería, a ver, cuál sería un desayuno ideal para una persona que va a iniciar el día en actividad deportiva? Bien, ¿Qué bueno, no tendría que faltar? voy a hacer una diferenciación de dos cosas. Si hablamos de un desayuno general, que sea un buen desayuno completo, por lo general hablamos de un desayuno que tenga algún lácteo, o si alguien no puede consumir leche de vaca, puede ser una bebida vegetal también, alguna fruta y algún cereal o derivado. Entonces vamos a tener energía, vamos a tener fibra, vitaminas, minerales, calcio y proteínas, ¿no? O sea, con esos tres grupitos tendríamos un desayuno completo. Ahora, si hablamos de actividad física, y yo digo, bueno, va a depender del horario que yo vaya a hacer la actividad física, ¿no? Pero si yo voy a desayunar y después voy a hacer una actividad física, yo lo que tengo que pensar es que en ese desayuno tengo que, principalmente no me puede faltar, ¿no? La energía y tratar de que haya algo de proteínas disponible, pero lo que tengo que tratar de evitar es la presencia de muchas fibras. Entonces, quizás ahí, si yo es mi desayuno preentrenamiento, voy a tratar de evitar lo que son las harinas integrales o las harinas de legumbres o los frutos secos o las semillas que van a tener como abundante cantidad de fibra. ¿Por Entonces, qué? Porque tardan un poco más en digerirse. exactamente. Nosotros lo que queremos es tener la energía disponible, pero no queremos que después eso también nos cause algún malestar o que quede ahí trabado en el estómago mientras estamos haciendo la actividad física. Queremos que se digiera lo más fácil posible y que tengamos energía disponible. Entonces, todo lo que es cuando agregamos bastante fibra, la fibra hace que la comida esté más tiempo en el estómago.
Entonces vamos a tardar más en digerirla y en este caso, si es la comida anterior, va a ser contraproducente, ¿no? Esto si hablamos del desayuno. Si hablamos de almuerzo, si fuera después del almuerzo, por ejemplo, sería el mismo criterio, ¿no? Por ejemplo, buscaríamos algún fideo blanco, algún arroz que no sea integral, un poco de polenta, ¿no? Siempre tiene que haber algo de eso, que nos dé energía y que sea fácil de digerir. Disculpa, Romina, tengo una pregunta. ¿Tostadas en el desayuno no se hacemos actividad física o sí? En cuanto a las tostadas, no difiere mucho en que sea, por ejemplo, si es pan fresco o tostado. Sí cambiaría a ver si es un tostado de esos que se nos recontrapasan y queda ya pasado de tostado, que ahí sí, cuando hay demasiada costra o cuando ya se quemó un poquito, eso por ahí podría dificultar un poquito la absorción. Pero en realidad, en general, una tostada que no se quemó, no pasaría nada. Bien. ¿Con cuánto tiempo se puede desayunar antes de hacer actividad física? ¿Cuánto tiempo recomendás? Lo ideal es que trate de pasar como 1 hora por lo menos, ¿no? De que uno tenga el tiempito de poder hacer la digestión. Yo por lo general digo que hay veces que uno no tiene tanto tiempo y demás. Ahora, si no tenemos demasiado tiempo y tenemos que hacer la actividad física, igualmente necesitamos la energía. Entonces ahí vamos a buscar algo que se absorba más rápido aún. Entonces quizás vamos a buscar, no sé, una leche chocolatada, un licuado de fruta, algo quizás más líquido, que sea mucho más fácil para el estómago digerirlo, entonces pasa más rápido que quizás, o sea, un pan requiere un tiempo para desarmarlo, ¿no? ¿Puedo hacer una? Ay, no se escuchó bien. ¿Dulce de membrillo, por ejemplo, se digiere rápido? Se cortó un poco, escuché, ¿fruta puede ser? No, dulce de membrillo, por ejemplo, se digiere rápido con un té, por ejemplo, si toma poco tiempo. Los dulces sí se digieren bastante rápido. Y vas a tener energía importante con los dulces. ¿Puedo, Romina, hacerte una pregunta un poquito, yendo un poquito para atrás? Sí. Porque teníamos la imagen de la pirámide alimenticia y nos estás diciendo que se modificó a primero un óvalo y ahora un círculo. ¿No nos podrías describir ese círculo? Porque no tengo esa imagen presente de cómo se divide en un círculo la base de lo que era antes la base, el medio de la pirámide y la cúspide, de menor a mayor, ¿no? De mayor a menor. Y en el círculo, ¿cómo estaría eso graficado? Digo, por curiosidad, nada más. Bien. No, es sumamente interesante porque es lo que nos va a llevar al equilibrio ese que necesitamos, ¿no? En este caso dijimos que el que ocupa prácticamente el 50% del círculo va a ser el grupo de las frutas y verduras. Después va a estar el grupo que hablamos que nos aporta básicamente hidratos de carbono, que ocupará aproximadamente un 40%, podríamos decir, de ese círculo, ¿no? No, un poquito menos, porque sería un poquito menos de la mitad del... Ya tenemos la mitad ocupado con frutas y verduras. Nos queda el otro 50%. Del 50%, o sea, imagínate que tenemos un plato, la mitad va a ser frutas y verduras. De la otra mitad... 25% será. Que un 30%. De hidrato y 25% de proteína. Claro, ahí vamos a tener esos hidratos de carbono. Después, el grupo que le sigue es el de los lácteos. El grupo que le sigue después es el de las carnes, que entran las carnes y los huevos. Después, los que vienen más chiquititos vendrían a ser el de las grasas saludables, que tenemos los aceites, las frutas secas y las semillas. La palta bien entraría dentro de ese grupo. Es chiquito, pero es importante porque necesitamos esas grasas saludables. Y después
el más chiquitito de todos, que en el caso de la pirámide sería la puntita, lo que menos debemos consumir, es ese grupo que es lo que hablamos al principio, ¿no? Todos esos que vienen en paquetes, todo lo que tiene mucho azúcar, mucha grasa, Grasa. Ujú. todos los famosos ultraprocesados, ¿no? Todo lo que son las tortas, las mantecas, dulce de leche, ¿no? Todo lo que sabemos que tiene un montón de grasa, un montón de sodio y un montón de azúcar, es esa puntita que no está prohibida, pero tenemos que consumirla en poquita cantidad. Y en el centro de ese círculo, lo que vamos a encontrar es el agua. O sea, además de esos 6 grupos que nombramos de alimentos, en el medio tenemos el agua. Y está en el medio porque ocupa un lugar sumamente importante, ¿no? Porque si tenemos todo lo otro, pero nos falta el agua, nos siguen faltando cosas. Y si hablamos de actividad física, hablar del agua es hiper importante, ¿no? En realidad, en una cuestión general, de una alimentación saludable, hablamos de un consumo aproximado de 2 litros de agua por día, que vendrían a ser 8 vasos, o si fueran Por día, sí. podrían ser 4 botellitas de medio litro, ¿no? La realidad es que si vamos a hacer actividad física y es más bien esporádica y no es tan intensa, con que estemos bien hidratados, consumiendo esos 8 vasos en el día, que lleguemos bien hidratados a la actividad física y durante la actividad física nos sigamos hidratando, es suficiente que consumamos agua, no necesitamos más que eso. ¿Esto se puede intercalar, Romina, con infusiones? O sea, té, mate, no sé, incluso algún caldo. Bien. ¿En estos 2 litros estarían incluidos? Es una pregunta re importante la que estás haciendo, Javi. Mira, muchas veces tengo un montón de pacientes que me dicen, no, pero yo no tomo agua, pero no sé, tomo un montón de mate, o tomo té, o muchos caldos en invierno. La realidad es que entre no tomar nada y tomar otros líquidos, suma, o sea, la cantidad de líquido total que necesitamos en realidad es más de 2 litros, suma el resto de los alimentos que nos aportan líquidos. Pero ¿qué pasa? Yo digo, a mí me dijeron esta vez una frase y me quedó grabada para toda la vida y me parece muy representativa. Una de las funciones principales que tiene el agua es ayudarnos a limpiar y eliminar todo lo que no necesitamos. Entonces digo, imagínense que tuvieran que limpiar el piso y lo fueran a limpiar, por ejemplo, con una Coca-Cola. ¿Cómo les quedaría? Todo manchado, pegajoso, más sucio que antes. Inclusive necesitaríamos más agua para poder limpiar esa gaseosa, ¿no? Si yo lo limpiara, no sé, con una infusión, con un mate cocido, un té. Sería horrible. No me quedaría tan espantoso como con la Coca-Cola, pero, no sé, si estaba muy sucio, capaz que algo medio se lleva, pero sigue quedando. No te cuentes si le limpias con vino. Claro, no. Excelente la representación del agua, ¿eh? Es lo Muy único bien. que realmente limpia el No, agua, no, sí. y es súper importante. Yo tenía un entrenador Súper. que me decía, la hidratación es parte del entrenamiento. Ajá. Así que muy, muy valioso lo que estás No, y así comentando. como lo explica Romy, es muy, muy, muy preciso. Ujú, Sí. muy, muy gráfico. Bien. Muchas gracias. A mí me quedó Bueno, grabada esa expresión. Digo, sí, lo último te cierro, Me Javi, decías. así nos robamos más tiempo para la preparación. Que como vos decías, es súper importante cuando hablamos de actividad física, porque cuando no estamos bien hidratados, o sea, perdemos capacidad de concentración, disminuye el rendimiento. O sea, imagínense que alguien que fuera a hacer deporte a nivel competitivo, si no está bien hidratado, le está dando una ventaja al competidor. ¿Por qué? Porque no está rindiendo lo que podría rendir realmente si estuviera bien hidratado. Más allá de todo el daño que uno se puede hacer en el cuerpo al no tener la cantidad de agua necesaria, ni hablar si hace mucho calor y uno no se hidrata bien, puede llegar a descompensarse, y esas descompensaciones muchas veces pueden llegar a ser graves también, ¿sí? Entonces, a no olvidarnos, a prestar atención con esos 8 vasitos de agua.
Bien, bueno, te agradecemos muchísimo, Romina. La verdad que es Gracias. súper interesante, súper ilustrativa. Bueno, queda abierto el espacio para cuando, bueno, quieras volver. Hay gente que reincide, hay otros que no vuelven más, pero bueno, no, la verdad que muy valioso. Te agradecemos muchísimo. Bueno, Espero cuando que te hayas sentido cómoda. sí, así que la verdad que yo te dije, viste, a mí me encanta hablar, así que a veces me voy un poco de tema, pero bueno, la realidad es que si quieren, cuando quieran, me vuelven a invitar, si quedaron dudas, las pueden plantear y las volvemos a hablar otro día, cualquier cosa. Podemos. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nada, no sé si te quedó algo importante que no hayamos mencionado o no haya surgido en esta charla. No, yo creo que tener en cuenta eso, ¿no? Lo básico que fuimos diciendo, tratar de apuntar siempre a lo natural y buscar la variedad en lo natural, animarnos a empezar a conocer alimentos nuevos. Yo digo, siempre está bueno visitar las dietéticas o ahora muchas han cambiado de nombre, se llaman almacenes naturales, ¿no? Donde precisamente encontramos variedad de alimentos naturales que lamentablemente muchas veces en el supermercado no encontramos tanto, ¿no? Así que bueno, es como una invitación de mi parte a que empiecen a buscar sobre todo en la variedad y el equilibrio, ¿no? De que no, nada está prohibido, pero bueno, siempre pensar y priorizar, yo digo, lo que el cuerpo necesita. El resto son cuestiones que nos dan placer y que las podemos incorporar, pero siempre priorizando lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Sí, alguna vez me comentaban, bueno, buscar esto, ¿no? Una paleta de colores, como vos decías, en la variedad. Siempre que haya distintos colores, por ejemplo, en verduras, en frutas, que tienen también distintas vitaminas o proteínas. Exactamente, como dijimos, o sea, en lo que es frutas y verduras, sí, la variedad de colores es siempre lo que nos va a indicar que vamos a estar teniendo variedad de vitaminas y minerales, ¿no? Pero siempre igual, tanto en todos los grupos dijimos, ¿no? En lo que son las carnes, en lo que son los cereales, las legumbres, siempre buscar la variedad va a hacer que tengamos bacterias felices, y si tenemos bacterias felices en nuestro intestino, tenemos buena salud. Más salud. Romy, una consulta, ¿tenés canales como Facebook o Instagram o alguno de ellos? Sí, tengo el Facebook, es Romy Castillo, y el Instagram es Liz, de licenciada, LIC.Romina Castillo. Perfecto, ahí lo voy a anotar en el chat para que cualquiera pueda consultarlo. ¿Un correo electrónico no tenés? Bueno, a mí me interesaría saber si Andrea todavía está en el encuentro, porque sentí que salió y ella iba a hacer una preparación. ¿Se ve por ahí, Santi? ¿Quién sería, Javi? La busco por acá. ¿Cómo se llama? Vale. Andrea Romero. Ah, Andre, nuestra Andre. A ver, Ella iba a hacer la Andre. tortilla de avena y banana. Estamos con los Pero tiempos, si la te digo, perdimos, bien vamos ajustaditos. a No, tener sabes que no la tenemos en sala, Andre. a tener que está avanzar. Andrea? Bueno, muy bien. Bueno, sigamos con Bueno. vos, Javi. Bueno, dale. Romy, vos estás invitada si querés quedarte a participar, si no, te liberamos en este momento. Como vos prefieras. ¿Cómo? Me quedo, que tengo todo preparado también para cocinar. Bueno, bárbaro. Una de las sugerencias que nos habías hecho vos es justamente la tortilla, que es ideal quizás para un desayuno o para media mañana. Después la podemos comentar. Es una tortilla a base de avena, banana y huevo. La sugerencia, si uno lo quiere comer en su versión dulce, ponerle un sobrecito de stevia. Y bueno, ¿querés comentarlo ya que te quedás? Bueno, la idea No, estuvimos hablando con Javi de buscar recetas fáciles, ¿no? Algo que sea práctico de hacer. Y la realidad es que esta, bueno, es una preparación que está bastante de moda ahora. Así que es
súper, súper fácil de hacer, no tiene mayores complicaciones. Y de hecho yo, por ejemplo, como no puedo comer avena, porque soy celíaca, en mi caso, no lo probé ahora, pero yo, como les dije, me gusta hacer todo medio ojo. Tenía preparado, ahora lo voy a hacer y les voy a comentar cómo sale después. En reemplazo de esa avena, como eran 3 cucharadas de avena, yo puse 2 cucharadas de premezcla, que es esa mezcla de las 3 harinas que dijimos, y 1 cucharada de harina de garbanzos, como para enriquecer un poquito esa harina. Ahora, si yo me fuera a hacer ejercicio en un rato, obviaría quizás la harina de garbanzos, que tiene un poquito más de fibra, y en mi caso también agregué, porque me inspiró Javi, que puso como opcionales, por ejemplo, las semillas, así que en mi caso, mi tortillita o panquequito va a ser con harina, con la premezcla para celíacos, con harina de garbanzos y con semillas de lino dorado, que si no los probaron son riquísimos. Ah, nunca lo escuché. ¿Y qué diferencia hay con las que consumimos habitualmente, el lino que consumimos? Cambia muchísimo el sabor. Las semillas de lino común son más oscuras, pero son más amargas. El sabor es como más amargo, más intenso. Y las semillas de lino dorado, si uno, por ejemplo, las tuesta, tienen como un olorcito más parecido, como si fuera a la nuez, como que te hace acordar a eso. Son mucho más ricas. Yo las uso mucho para hacer pancitos, o en distintas En preparaciones. algún momento podemos hablar de cómo activar las semillas. También. En otro encuentro. Bien, bueno. Bueno, y esto lo mezclamos todo y lo volcamos en algún sartencito. Lo que habíamos hablado también con Andre, bueno, ya que no está, pero lo habíamos comentado, siempre tenemos un encuentro, una charla previa a los talleres, es que lo podemos poner también a la gente que no se anime con el fuego. En el microondas hay un adminículo, no sé cómo decirlo, que es para preparar omelets, que queda como una semiesfera, y eso se puede poner perfectamente, es apto para microondas, y eso lo podemos poner también a cocinar de esa manera. O ella sugería, hay unas latitas de dulce de batata, la verdad que no sé qué capacidad tiene el tamaño de un plato de postre, incluso un poquito más chico, y ponerlo eso, bueno, obviamente bien lavado, una vez ya consumido el dulce, de ponerlo en el hornito eléctrico. Sería el tamaño ideal para esta cantidad de preparación, ¿no? Y si no, lo que vienen hoy en día son los sartenes dobles, que mucha gente los conocerá, que son súper archiprácticos, porque una vez que cocinamos de un lado, tenemos que darlo vuelta para poder cocinarlos del otro. Y como sabemos, una de las dudas que había surgido en uno de los primeros encuentros antes de empezar los módulos era cómo saber el tiempo de cocción. Lo que yo suelo hacer es destapar ese sartén, o si lo hacemos con un sartén simple, es tocar por encima, con cuidado, podemos mojarnos el dedo y con la yema del dedo, y tocar si ya coaguló el huevo, si no ofrece resistencia. Si ofrece resistencia, queda así gelatinoso, no se nos moja con el líquido del huevo, el dedo, es que ya podemos darlo vuelta. Bueno, no sé si alguien ahí, Paula, que está canchera, alguien. Sí, yo tengo pueda una sartén compartir de esas experiencia. de dos. Hola, Javi. Yo tengo una sartén de esa doble, de unos 18 centímetros de diámetro, que se encastra, porque hay varios sistemas para encajarla una con la otra. La mía está buena porque como que la parás y la encajas y la das vuelta. Y más o menos yo le calculo que para hacer un panqueque gordito, 1 minuto 20 de cada lado. Sí, eso también depende O sea, lo hago una vez y me fijo cómo queda y ahí le calculo el tiempo. Y una vez que hice uno, ya sé cómo hacer los otros. Sí, esto llevaría un poquito más porque no es un paquete, es un poquito más gordito,
Sí, igual de 18 avena. centímetros a mí me parece que es grande para esto, y esto es algo individual, tendríamos que Sí, duplicar quizás las claro. proporciones, ¿no? Ujú. Bueno. Bueno, no es más que eso, la preparación es muy sencilla. No sé si ¿La alguien quiere... banana la tenés que pisar o Claro, pisada. la cortás? Ah, Sí, sí, pisada, sí, tipo sí, puré sí, lo primero, sí, mejor es cortarla o chiquitita y después con licuarla. un tenedor. Y bueno, podría Sí. ser, pero ¿Y en En el quizás si no es licuadora, microondas cuánto líquido, tiempo claro. va? ¿Cómo? Javier, ¿en microondas cuánto tiempo va? ¿Y en qué potencia? Y a potencia máxima yo probaría en 3 minutos. La verdad que yo hace mucho que no hago en microondas. Ajá. Pero bueno, buscamos, digamos, esto, ¿no? De que asegurarnos de que el huevo se coaguló, que quede bien cocido. Y eso nos Sí. damos cuenta poniendo la yema al dedo, por encima, tocando, o apretando hacia abajo, y tiene que ofrecer resistencia, ¿no? Ujú. Yo Está. generalmente suelo hacer tortitas en taza, en el microondas, con un huevo, pero digamos es un poquito más alta, capaz que lleva un poquito menos de tiempo, pero por lo general son 3 minutos por huevo. Quizás Ajá, claro. podrían probar con 2 minutos y ver si coaguló Sí, lo sí, igual la receta decía un huevo, media banana chica, una banana grande, las 3 cucharadas de avena y el azúcar puede ser, o dos cucharaditas, habíamos hablado, copetudas de té de azúcar, en el caso de que usemos azúcar rubia, y si no, un sobrecito de stevia. Exactamente, la idea siempre es pisar la banana, no hace falta licuarla, si es las bananas que están más maduritas, se deshacen fácilmente. Cuanto más madura esté la banana, también quizás es más dulce, así que capaz que les hace falta un poquito menos de azúcar. Si la banana está madura, a veces también depende del paladar de cada uno, ¿no? Pero si la banana está bien madura, capaz que ni siquiera hace falta ponerle azúcar. Y yo por lo general recomiendo decir, bueno, si tomemos como base, decir, bueno, la banana y el huevo, y quizás, como les dije, en mi caso, ahí si bien la receta es con 3 cucharadas de avena, se puede hacer también con cualquier tipo de harina, ir buscando los reemplazos. Al ser más como una tortillita, un panquequito, en este caso no va a importar tanto, no vamos a buscar una elasticidad o un amasado, así que no vamos a necesitar, por ejemplo, una harina de trigo, así que cualquier harina que ¿Se puede poner utilice. una harina de algarroba, por ejemplo? Yo creo que debe quedar rico. La verdad que no lo probé, pero me animaría a ponerle quizás 2 de avena y una de algarroba, porque la algarroba es un poquito fuerte. Sí, No sí, pondría sí, las, sí, ya sé. pero sí, puede tranquilamente ser una opción. Yo digo esto de, si bien tenemos recetas y a veces usamos la receta porque sabemos que sale, digo, bueno, animémonos a ir variando un poquito y Es que también nos pasa lo que eso, tenemos ¿no? en casa, Cuando ¿no? sabemos que algo nos sale bien, no queremos andar innovando demasiado. Pero bueno, pruébenla que sale bien con la receta esa y después otro día si quieren ir animándose a cambiarle un poquito, ya les digo, no hace falta, no cambien las 3 cucharadas, la última dejen 2 de avena y van probando con una de otra, a Le veces puedes poner un poquito de cacao. cambian. O por Sí, ahí, incluso un poquito de una cucharadita de miel. Bueno, uno tiene que ir usando también un poco la imaginación y animarse a probar. Bueno, si no hay más consultas y alguien que quiera hacer algún comentario, vamos con las arepas, que también fue sugerencia de Romina. Un poco agrego me parece un con comentario la... Javi, antes Sí, de ese, que yo también uso mucho, tengo una, no es tostadora, es la sanguchera, que podría ser media parecida a la waflera. Ah, Eh, ajá, sí. porque es y cerrado. preparo ahí un montón de pancito, chipal, o lo que venga, tortillitas. Y muchas veces como que uno no se imagina, o sea, como que por lo general uno pone la rodaja de pan ya hecho a tostar, con queso dentro, lo que sea, pero tranquilamente se puede poner una masa y se cocina lo más bien ahí. Y es Ujú.
Me resulta bastante práctica, lo uso, es como que básicamente mis desayunos los preparo en la sanguchera. Está bueno. Bien, buena idea, muy buena idea. Mm. Bueno. Bueno, nos proponías un poco también esto de las arepas para evitar la harina de trigo. Yo lo compré, lo pedí así, a sugerencia tuya. Harina de maíz blanco para arepas. Exactamente. Las arepas, no sé si las conoces, son como una Sí. especie de pancitos, podríamos decirle. Se usa mucho, es una preparación que se usa mucho en Colombia, en Venezuela. Por lo general, ellos, por lo que me han contado, venezolanos que han venido a casa, que allá directamente lo hacen con el maíz directamente, ¿no? A veces se juntan a la mañana, es como toda una ceremonia, si bien tienen también ya las harinas así, muchas veces lo hacen directamente con el maíz, parten desde el maíz entero y lo van haciendo. La realidad es que propuse esto porque me pareció como una idea súper fácil, que es versátil porque la podemos usar tanto para un desayuno o merienda. En el caso si fueran a hacer un deporte no tiene demasiada fibra, o sea que tranquilamente puede ir en el preentrenamiento. Y después, si fuera para un almuerzo o cena, las podemos, o sea, siempre va a variar de con qué lo rellenemos, ¿no? Ahí le podemos poner, en este caso elegimos unas verduras y un poco de atún para ponerle una vez. Sí, ahí me tiraron un poco las orejas. Voy a comentar una intimidad, porque yo puse arepas de vegetales y la receta tenía atún. Bueno, Claro. también está la opción solamente vegetariana, tendríamos que poner un poquito más de vegetales, que ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, sí, como vos decís, es una preparación, se hace mucho en Centroamérica, porque dicen que era algo precolombino antes de que conozcan los habitantes de América la harina de trigo. Entonces, bueno, Javi, como en el litoral lo usan mucho la mandioca, la fécula de mandioca, Centroamérica usa mucho la harina de maíz. Javi, ¿la harina esa es como la polenta, esa textura o es finita como la harina de trigo? No, es finita, es finita. Ah, como la finita. harina de trigo, así que... No sé si tan finita. No un sé si tan intermedio. finita. Sí, no, pero no llega a ser, no llega a ser como la polenta. Que es Debe gruesa. tener otro Es como un proceso. poquito más áspera, un poquito más gruesa que la harina de trigo, pero sí es finita, no es como la polenta. De hecho, las arepas se hacen con maíz blanco o con maíz amarillo. Se pueden hacer con polenta, digamos. Yo he hecho muchas veces con polenta, en realidad la que viene la harina para arepas es un poquito más finita, digamos que sería la polenta un poquito más procesada, Sí. la de maíz amarillo, pero se pueden hacer con polenta. No entró nada. Yo Bueno. cuando la hago con polenta, les tiro la data, preparo la polenta de la forma tradicional, que lleva 3 partes de agua y una de polenta. Una vez que se cocinó, apago el fuego y le echo la misma cantidad que puse de polenta, le echo de harina. Pueden usar harina de trigo, yo en mi caso uso la harina común, la harina, ¿Eso es perdón, para combinarla o para refinarla, Romina? para que te quede más como la textura de la arepa, digamos. Entonces, preparo la polenta tradicional y si preparé, por ejemplo, una taza de polenta, pongo una taza de harina. Ahí mismo, adentro de la olla de la polenta. Claro, cuando está bien caliente, que ya se terminó de cocinar, apagué el fuego, le echo la harina, lo revuelvo y ahí espero un ratito para no quemarme las manos. Y con eso armo las bolitas y las aplasto, o sea, eso sería la base con lo mismo que vamos a hacer ahora, ¿no? La idea es que una vez que tenemos masa, le Está damos... buena esa opción, bastante Esa está práctica. buenísima, es re fácil. Sí, la verdad que sí, la voy a probar esa. Con esa misma Práctica y opción que les fácil. dije de la polenta, pueden hacer tacos también, quedan riquísimos. Claro,
Cualquier masa, incluso se me ocurrió algo parecido a un medallón, o sea, cualquier masa que sea aplastadita se puede armar con eso. Sí, en realidad, digamos, lo que buscamos, digamos, para la arepa, buscamos, queda como una textura como crocante afuera y bastante húmeda por dentro. Claro. Pero, digamos, yo con esa misma de la polenta hago tacos, si ahí necesitan bastante harina como para poder estirarla y que no se pegue, pero salen masa para tacos súper Claro, flexibles. la combinación esa suena bien, suena piola Sabe más como a para la armar. tortillita de maíz de los tacos. Ujú, Queda muy claro. rico. Ahí va. Bueno, yo agarré un bols amplio, pusimos una taza colmada de la harina de maíz blanco para arepa. Le puse yo una cucharada grande de manteca, se puede poner 2 cucharadas de aceite, cualquier aceite, un poco para que tenga algo de materia grasa. No sé cómo sale sin eso, vos no habías sugerido eso, lo había el test. No uso nada de materia grasa, yo Nada. solamente le pongo, obviamente va a quedar más sabroso seguramente con la manteca, pero Manteca mucho mejor. la base es la harina esta para las arepas y el agua. En el paquete yo compré una que salió ahora nueva de Arcor, es de la misma marca que la polenta, de Presto Pronta, que salió hace muy poquito. Y en el paquete dice que cada 2 tazas de harina lleva 2,5 de agua. Yo lo probé, hice una taza y una taza de harina y una de agua y salió espectacular con esa cantidad. O sea que vendría a ser la misma cantidad de agua que de harina. Y un poquito de sal, y en mi caso no le agrego materia grasa. Si le agregan, va a quedar más rico, pero no es necesario agregarlo. Bien. Bueno, sí, es cuestión de ir probando siempre, ir de a poco con los líquidos para que no se nos quede muy chilo. Bueno, yo estoy simplemente uniendo un poquito esto. La verdad que no se pega nada a las manos. Es bastante fácil de manejar. Y ahí pusimos opcional también un poquito de, si quieren, queso rallado y algunas semillas que yo voy a poner ahora en este momento. Es esa mezcla que viene de lino, sésamo. Pero, por supuesto que esto es súper opcional. Yo una recomendación que aprendí de hacer pan en la máquina de pan es que en la máquina de pan se pone primero los líquidos y después la harina. En este caso, como siempre, es la misma proporción, no pasa nada. Por ahí en otras masas que tenemos que ver de no pasarnos del agua y demás, por ahí no pondríamos todo el líquido abajo. Pero funciona mucho mejor para unir y que no nos quede harina pegada abajo en el bowl, si ponen primero el líquido y después ponen la harina. ¿Cómo? No te presté atención. Primero los líquidos. Claro, primero ponen el agua y arriba del agua le echan la taza de harina. Yo primero lo revuelvo un poco con una cuchara para que no se me para pegue no con ensuciar la mano, tanto las manos. y absorbe enseguida el agua. Es como que se hincha la harina y absorbe enseguida el agua. Queda como si fuera un puré Pegote. espeso. Entonces lo revuelvo un poco con una cuchara y después sí, obviamente hay que meter más. Bueno, lo que voy a utilizar yo acá es un pimiento morrón rojo. Lo corto por la mitad y, como comentamos otras veces, lo importante es sacarle bien las semillas y las nervaduras de adentro. ¿La verdura la vas a meter adentro de la masa o la vas a saltear Primero la aparte? voy a saltear, sí. Primero la voy a saltear y después, una vez ya cocida, ahora ya tengo la masa preparada, la voy a dejar reposar. Sugieren más o menos media hora dejarla reposar. O sea, vos le pusiste la masa, la harina, agua y manteca. Y un poquito de sal. Un poquito de sal, claro, sí. Ah, y las semillas. Y las semillas, sí.
El paquete de la de Arcor dice 5 minutos, dejarla reposar nada más. ¿Reposar? Ah, mira, bueno. No requiere tanto tiempo. Y ahora vas a hacer las verduras, Javi, entonces lo que Voy a quieras. saltear ¿verdad? las verduras. Le puedes poner lo que quieras adentro. Bueno, sí, exactamente. Una vez Porque ya eso va cocida después. la arepa, claro, sí. Ahí también había una receta que le ponían, bueno, cebolla, berenjena, zucchini, morrón y un zapallito verde. ¿Y qué haces como un sándwich? Claro, después se abre. Yo trato de no abrirlo todo a la arepa, que quede una parte unida. Y sí, se le pone el relleno. ¿Y qué forma le das? ¿Como un pan árabe o como un Sí, pebete? como ¿Qué una forma de- hamburguesa, claro. Ah, Sí, el tamaño más o menos de una hamburguesa. medio gordito el pan, la Sí, masa. sí. Claro, como una especie de figacita sería más o menos. Figacita, sí. Eso que son los miñones. Las figacitas No. son como los miñones, como las plaquitas. No es son el mismo formato. redondita, es como, sí, como el de hamburguesa o quizás un poquito más platito que el Un poco más gordo que el pan árabe. Claro, a veces los hago, o sea, la idea general de la arepa tradicional es que se pueda abrir un poquito, la idea es no terminar de abrirla, como dice Javier, y rellenarla con lo que quieras. Como un sobre, digamos, y le metes todo adentro. A veces las hago finititas para que me quede crocante de los dos lados y las uso como tapitas también, se puede, una opción que se puede variar también. ¿Eso que lo haces al horno? Yo lo voy a hacer al horno, pero se puede hacer también en un sartencito. Pero tendríamos que hacerlo individualmente. Yo para agilizar el Claro, trabajo... no, es mejor al horno. Ujú. Igual no levantan, no tienen leudante, no tienen polvo de hornear, ni levadura, ni nada. Lados, no necesitan levantar. Yo ya puse acá, corté un dientito de ajo. Estoy poniendo el morrón y ahora voy a cortar la cebolla. Como les decíamos, esto es opcional, ¿no? Porque este es el relleno que le vamos a poner. Consulta, Javi. Sí. ¿Qué diferencia hay de saltear a freír? Tengo confundido ese concepto. De saltear a rehogar. Saltear se hace con el fuego más fuerte. Y rehogar se hace con un fuego muy bajito. Y freír con mucho aceite. ¿Cómo? Que para saltear y para rehogar lo haces con un poquitito de aceite. En cambio, para freír lo haces con mucho aceite. Para freír sí, obviamente. Sí. Y caliente. Claro, la fritura se suele llamar baño de fritura. Y una buena fritura, para que esté bien hecha, tiene que estar cubierto totalmente lo que vayas a freír con el aceite. Entonces, ahí cuando está bien cubierto con ese aceite, lo ideal es que los aceites no se reutilicen, porque al someterse a altas temperaturas cambian su composición. Entonces, cuando vamos guardando, por más que se vea limpito... No hay que guardarlo porque es malo. Es malo para la salud. Claro, ya de por sí no recomendamos demasiado tantas frituras, pero para una buena calidad de una fritura tiene que ser con abundante aceite y aceite que no esté reutilizado, digamos. Y no vas a comer rabas al horno, por ejemplo. Sería una picadilla, ¿no? Una de las diferencias de comer en casa y comer afuera es esa, ¿no? El tratamiento de los aceites. Exactamente. Si vas a un buen lugar, debería No va ser a una pasar buena eso, ¿no? fritura, pero muchas veces pasa. Por lo general, ¿qué hacen? Le van echando un chorro más de aceite nuevo, porque también cuando se va quemando mucho cambia el gusto y demás. Entonces, por lo general van echando un poco de aceite nuevo. Pero en algunas cocinas, si uno viera con el aceite que cocinan, no comería. Sin duda. Sí, es verdad. ¿Cómo estamos con el tiempo, Santi? Estamos, Javi, ahí medio ajustaditos porque son 8:20. No sé si en 10 minutos vos decís que bueno. llegaremos. Bueno,
si alguien quiere hacer alguna pregunta, y me va a dar tiempo a saltear solamente las verduras y, Bueno. y no mucho más, porque la arepa va a necesitar cocción. Quedaron Después nos dudas mandas un hasta mail a ver ahora cómo de te lo- quedaron. O una ¿Cómo? foto estaría lindo. Después nos mandas un mail a ver cómo te quedaron. A ver Ay, cómo sí, salió. claro. ¿Alguien tiene alguna duda puntual del procedimiento que fue explicando Javi hasta ahora? ¿Del salteado y todo o no? No. Silvia lo agarró, lo cachó enseguida, Sí, Pauli sí, 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 también. sí, sí, sí. Ok. Bueno, yo les digo por las dudas, con una taza salen 4 arepas de un tamaño lindo. Igual una las puede hacer del tamaño que quiera, ¿no? Pero salen, si uno, digamos, tiene la masa, la podemos dividir en 4 y salen 4 arepas. Y probás, está bien. O Con sea 2 que es una arepas comida rellenas. económica también. Tiene ese plus. Sí, Si bien claro. una no es Bueno, tan económica. siempre y cuando lo que le pongas adentro, porque si le pones Claro. Se pone el salmón lomo. Ah, ahumado, sí, qué no, sé si yo. va con caviar, bueno, ahí ya es una cuestión de Ya cada con uno. lomo nomás, Pero yo que digo, te la enojo la cara. basecita está buena para estos contextos, me parece. No, Es yo creo bastante que es económica. una preparación re versátil porque para mí es, Sí. la preparás en 5 minutos la masa, mientras se van dorando, o sea, uno puede ir preparando las verduras, o lo que, pero es agarrar lo que uno tenga en la heladera. Yo, o sea, me suelo Exacto. preparar con lo que Romina, ¿y cuánto se come? Por ejemplo, ¿cuánto es lo ideal? ¿Comerse una, dos? yo como 2. Con 2 estoy bien. A ver, por ejemplo, si es ¿Es para un un almuerzo, una desayuno, cena? para un desayuno o merienda me hago 1. A veces le puedo poner Ajá. un Pero queso. para un almuerzo, una cena con 2, chao. Con Está 2, suficiente. sí, Y mira, yo Una sí, pregunta. todas O sea, una vez tenés la masa, la partiste en 4, Romy, y hiciste que una bolita, un exactamente. vasito, y cuánto al horno, ¿cuánto tiempo? Eso, De mira, 10 yo creo que 10 a 15 minutos. Está Eso bien. depende de la intensidad del horno. A horno fuerte, digamos. Yo no lo pondría a horno fuerte. Ah. No, unos Ya el horno, 180 grados más o menos. el horno y después lo bajo a horno medio. claro, no a No, full. porque, Nos por da la ejemplo, yo posibilidad el pan lo pongo a a horno fuerte, pero no sé esto, si se me va a ya, quemar. Sí, pero por lo general esto acuérdate- se suele hacer en una plancha, o sea que lleva bastante calor porque la idea es que Ah. quede crocante. Sí. Ah, Me está animaría bien. a ponerlo, quizás ir controlándolo, pero este tip me lo pasó una chica venezolana, que para probar cuándo están, uno lo que tiene que hacer es, obviamente con cuidado porque va a estar caliente, pero tocarlas y tiene que hacer un ruidito como golpe seco, ¿no? Como que ahí uno va a sentir Ah, que sí. crocantito. Como la Está cajarita del pan. cocidita. Claro, claro, Sí. una cortecita, pero diferente. Exactamente. Yo por eso y fui probando, y quizás, como uno lo hace con el dedo y no queda sumamente liso, quizás una parte se doró un poquito más, que era la que más llegado a tocar, y otra no, y Ujú. quizás fui probando ese ruidito en distintas partes. Sí, En se puede algunas golpear con... y en otras se me hundía el dedo, entonces dije, ahí le falta. Claro, que haga hueco. Con el Y habrá canto que de un poner un poquito tenedor de o con la aceite, ¿no? uña uno puede ir golpeteando y sentir Claro. si se escucha como sequito, ¿no? Claro, Claro. yo los hago en la plancheta o en una sartén y no les pongo nada, no se ¿Nada de pegan. aceite? Ok. O sea, ¿Las das vuelta después? sí, pero no las quieran dar vuelta enseguida, porque ahí sí se les va a pegar porque no Sí, está. me imagino, sí. Una vez que se hizo la costrita, se despega solo. Ah, Claro, tienen que estar armaditas. Me da la sensación, según lo que comentaba Silvia antes, no las probé todavía, las voy a intentar hacer, pero todo lo que son masas sin mucho oxígeno, o sea, sin levar, son muy llenadoras. Así que imagino que con una sí. o dos ya Y va porque muy son bien. muy Sí. compactas. Por Yo eso sí te que digo, dos son me llenadoras. cuesta como terminarla, te rellenas, pero Sí, me estaba imagino. mirando la composición nutricional y por Ujú. ejemplo te dice que con media taza, o sea, con media taza te salen 2, ¿no es cierto? Ajá, sí. Por ejemplo, de hidratos de carbono rendidoras. tiene 36 gramos con 2. O Ujú. sea que sería como Ujú. comerse 2 rebanadas de pan, porque 2 rebanadas de pan lactal tienen 30 gramos más o menos de hidratos de carbono. Claro.
Sería lo mismo que comerte medio plato de fideos, o sea que no es tanto, si bien estamos hablando de masa, de harina. Sí. Claro, puede ser que sea llenadora para la panza. Bueno, ahí hay una diferencia justamente con lo que es la nutrición. La harina de maíz suele ser llenadora. Sí, es sabrosa, es llenadora. Sí tengan en cuenta que si bien dijimos va a sonar durito de abajo, va a ser como este golpe como hueco, como decían recién, adentro suelen parecer como que están crudas, pero no es nada. Sí. O sea, la idea ¿Va es que tamizado? por afuera. Adentro Ok, puede que quede un ok, poquito ok. más como húmedo, como que parezca como que le falta, pero es así la textura. De hecho ya la harina es precocida, entonces no requiere demasiada cocción. Pero me encantó lo de la polenta. ¿Me decís de vuelta, Romy, las proporciones? Era 3 tazas de agua, una de polenta y una de harina común. Exactamente. Y sal y lo que quiera ponerle aparte. Sí, Y sí. Si la semillas querés o lo que preparar, por sea. ejemplo, la polenta con un caldo, Con, te va a quedar más rica. Sí, o 2 cucharadas de aceite, uno le puso Javi, algo así. con Leche. Pauli nos vamos derecho al tip de la polenta porque Eso me agarramos por encantó, ahí. es re Nos fácil. La encantó. polenta con Está polenta mágica, genial. listo. Por eso, y además es económico, fácil de Qué rico hacer y es. Hasta la hago alimenta. en el Sí. microondas, mira. Yo esa la empecé a probar el año pasado que estuvimos haciendo con otras chicas un recetario con polenta a raíz de todo esto de la pandemia y demás, que muchas veces muchos comedores, digamos, dentro de los bolsones o de donaciones, lo que más recibía la gente siempre es polenta, harina, fideos, muchas las legumbres que por ahí no sabían usarla, pero la polenta era como que, por lo general, en realidad la polenta es la preparación, ¿no? Lo que es la harina de Sí, maíz. De harina de maíz. maíz. Sí. Y uno lo único que prepara con la harina de maíz es polenta. Sí. Pero es rica, Claro, no me digas que es según la buenísima. morienda. Che, qué Pero buen ya Mucho no queso, te proyecto queso, aburre, ese. ¿no? Si queso tenemos rallado. tanto de eso, entonces hemos probado, hemos hecho ñoquis con esa misma preparación, hice ñoquis Exacto. y salieron, hicimos también. A mí me enseñaron, que ahora no me sale, ¿cómo se llama lo que se come en México que en vez de papas Los fritas? tacos. Los Tacos. tacos. No, Sí, los Nachos. no, mencionó no. Romy también. Los Nachos. nachos. Eh, Nachos. Los nachos. A mí Ah, me los enseñaron a nachos. hacer los nachos Con la eh, con la polenta, Romina, ¿el mezclado con la recetario harina este está común. disponible? ¿O ¿Cómo? no el recetario que mencionaste está disponible todavía? Lo tendría que buscar, sí, se los puedo pasar. Ah, porque podríamos Es pasarlo bueno, tal vez. sí. Sí, sí, Estaría pasa. bueno. Te voy a buscar buenísimo, Romina. Después Sí, se sí. las paso entonces. Sí, hicimos galletitas, no me acuerdo más Porque ahora me qué. encanta hacer cosas con polenta, quedan para variar un poco la harina, como decías vos, y la harina de trigo, poner por lo menos un poco de Es otra una buena harina. opción, sí. Claro, La la verdad idea que sí. es ir variando y también, bueno, la mayoría tratábamos de combinarla con frutas o con verduras, ¿viste? Cuestión de por ahí, de ver, bueno, esto es lo que tenemos, en esos casos era lo que les llegaba, lo que tenían disponibles, y bueno, quizás con la poca capacidad que tenían para comprar, aprovecharla en comprar algo que pueda complementar a esa harina o a esa polenta o a esos fideos. Pero sí, Romy, prueben. ¿con qué harina? Perdón, Romy. ¿Con qué harina lo mezclabas tú que no podía ser de trigo en tu caso? Yo ¿Con qué usaba otro? la premezcla para celíacos, que es la Ok. mezcla de harina de arroz, fécula de mandioca y almidón de maíz. Sí, 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 sí. Ok. Pero como no buscamos tampoco, digamos, mucho elasticidad ni un amasado, tranquilamente puede ir cualquier harina que tengan. ¿La de garbanzo serviría? Yo creo que debe quedar riquísimo con la de garbanzos. Ujú. La harina de garbanzos es muy útil para hacer todo lo que son, por ejemplo, bocaditos, buñuelitos, donde querramos unir. Sí. Es muy útil la harina de garbanzos para esos casos. Así como dijimos, Sí, está muy la buena de esa. mandioca para elasticidad, Ujú. para unir, la de garbanzos va re Ujú. bien. Javi, Ok. estamos últimos 2 minutitos, no sé si querés agregar Bueno. algo, vamos sumando. No, simplemente, bueno, si alguien quiere
consultar algo más, aprovechar que tenemos a la profesional todavía y si no, vamos a ir cerrando. A ver, alguien que no Yo veo que ya se tengo anime. en el horno las arepas, espero un poquito más. Qué rico. Que recién faltaba. Ahí vamos, Javi, ahí vamos. Tenés Ya se cena, va. Javi. Sí, estoy comiendo. Una pregunta. Hago una pregunta Gonzalo. Ya tiene la comida. Sí, yo tengo la comida lista, ya está. Claro. Hago una pregunta con respecto a Dale, las Gonzi. arepas, a las empanadas o tartas, lo que fuere. ¿Cuándo me doy cuenta que están listas? ¿Qué cosa? ¿Cuándo me doy cuenta que están listas? ¿Cómo se da cuenta de que ya Gonza, están discúlpame, no te listas? escucho. Yo la ¿Cómo dejo se da 20 minutos en el cuenta? horno. ¿Cómo se da cuenta de que ya están listas las arepas? Lo que Las decíamos, va a tartas, estar dijo. crocantita por fuera. Yo lo que te sugiero es sacarlas. Primero, yo una técnica que uso es como zarandear, a ver si todos saben el término, llevar hacia adelante y hacia atrás. Yo tengo una El famoso placa de... zarandeo. Claro, pero siempre, a ver, de manera horizontal, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Claro, No como los sacudirlo para pizzeros. arriba, para abajo. Ya, si se te Eh, despegan porque ya están casi listas. Y suena como crocante. También, bueno, la placa que tengo yo tiene antiadherente, pero si no después, con el canto de un tenedor, podés golpearla, hacerle golpecitos, ¿sí? Y si no, con la uña. Con la uña también para no quemarte. Y cuando Sí, salga sí, sequito. Sí. sí. Y la otra es cortar un pedacito y probar, Gonza. La cuchara Hay que también arriesgarse, hay que debe estar arriesgarse. Claro. para escuchar el ruidito con la cuchara, debe sonar bastante bien. Me pasó con una tarta que hice, que estaba como estaba dura, estaba lista, pero el queso no se había derretido. No se derritió el El queso- queso, es rarísimo. Es muy raro Sí, eso. ¿Cuánto lo pusiste al horno? Pero ¿qué era queso? Hay una que tarda muchísimo en derretirse, que es la mozzarella en barra, que es la que se usa para los pequeños. Eso tarda en fundirse, casi que ni se funde. ¿Le pusiste queso, Gonza? ¿Qué sería? Claro. Capaz que era Pero si jabón. no, cualquier otro queso se tiene que fundir, ¿eh? Si no, cualquier otro queso se Aparte sí, lo que tarda en cocinarse el huevo se tiene que fundir el queso, Claro, seguro. sí. Igual hay quesos que así como derriten rápido, después solidifican rápido también. Puede haber pasado algo así. Sí, pero es muy extraño que se cocine Es la raro, masa y es raro, no, es sea, raro, con sí. poco calor ya el queso Ya se funde. ablanda. Ujú, sí. Bueno, estamos y 31. ¿Qué hacemos? A Bueno. ver, ¿tenemos Bueno. algo más? Yo tengo que ir saliendo, chicos. Os Nos saludo a Sí, todos. yo también. Me Bueno, encanta. gracias por todo. Estamos Muchas gracias. entonces. También. chicos. Saludos Muchas para gracias a todos. todos. Camila, y Muchas bueno, gracias, a la muchas Asociación Tiflonexos Gracias, por el chicos. espacio. Gracias, Gracias. Javi. Y Romy, Gracias a esperamos tu cada uno. recetario. Les mando. Dale. Chao, Gracias. gracias. Gracias, Romy, por, Chau, chis, por el hasta la Chao, próxima. conocimiento. chicos. Adiós, Muchas adiós a gracias, todos. Pauli. Chao, Chau, buen fin chau. de semana.